Buenas, buenas, ¿cómo les va? Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV. Hay mucho para compartir con ustedes. En un ratito vamos a estar conectando con una comisión, con un trabajo especial. Jessy trae todos los detalles. También, obviamente, en un ratito presentamos al equipo. Estos son los principales títulos. Modificación a la ley de los DNU. Se reúne el plenario de comisiones para tratar la reforma a la ley 26.122. Como les decía, Jessy trajo placas sobre este tema, así que nos enteramos en instantes. Defensor de los derechos de los niños. Eligieron una candidata y 2 adjuntos en la reunión bicameral. Bueno, desfilaron muchos candidatos por esta comisión. Hubo varias entrevistas. Les vamos a contar los detalles en breve. Y también debate por el presupuesto 2026. Comienza el debate mañana a partir de las 13 horas. Se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, de esto estuvieron hablando hasta recién en el programa anterior, así que vamos a seguir profundizando sobre este, que es el tema más importante, sin lugar a dudas, de la semana. Jessy, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo va? Bien. Bueno, en un ratito nos contaste esta reunión. Todo el detalle de las comisiones de hoy, sí. Muy bien. Ya vi viste que el indicador para mí es el estacionamiento del anexo. Ya vi que estaba full. Dije, hoy claro, va a pasar mucha actividad. De todo, hay mucha reunión. Mary, ¿cómo estás? Bien, te heredamos nosotros. Hola, siempre. Mary, ¿cómo estás? Sí, me gusta. Índice de estacionamiento, lo podemos llamar, Índice sobre la actividad que va a haber en el anexo de la Cámara de Diputados. Sí. Bueno, mucha expectativa de lo que puede llegar a pasar en Estados Unidos. Probablemente vaya a haber una foto de Javier Milei con Donald Trump en un intento de calmar un poco la corrida cambiaria y la escalada del riesgo país de los últimos días. Ya los bonos subieron en Wall Street, está bajando el riesgo país. Sí, así que fue como una buena jornada, digamos. Sí, desde el día de ayer, ¿no? Desde que arrancó con el anuncio que se iban a suspender el cobro de las retenciones hasta finales de octubre, el anuncio del viaje a los Estados Unidos y la expectativa de ver si hoy va a haber un anuncio sobre un préstamo por parte del Tesoro de los Estados Unidos, algo que es muy novedoso. No es común que el gobierno de los Estados Unidos le transfiera plata directamente a un país. Creo que el último antecedente fue en el 95 en el caso de México. Así que, bueno, el gobierno ahí a la expectativa un poco, mientras en paralelo la agenda opositora del Congreso continúa. Sí, a ver, fueron semanas bastante complicadas desde el punto de vista económico, sin dudas hay una expectativa, también porque hasta acá el presidente Javier Milei no había logrado ese contacto bilateral con Donald Trump, no había logrado esa intimidad que presumía tener. Entonces, si finalmente, porque no sabemos hasta último momento, finalmente esa reunión se produce y esto es un gesto para los mercados internacionales, es una señal importante de respaldo y apoyo para el momento que es frecuente en todos los gobiernos de desgaste, ¿no? Un gobierno que está ya hace más de un año en gestión y que bueno, viene anunciando que va a seguir profundizando en las metas a las que se ha comprometido, sufre un desgaste, pero además esto está acompañado por otra serie de episodios donde, bueno, se ha sensibilizado o se ha resentido más algunas relaciones que parecían más estables. Pero bueno, en política tampoco es que hay cosas demasiado estables, Sí, ¿no? fueron muchas. Quien crea eso, por ahí no tiene tanta experiencia en el rubro. Fueron muchas noticias en el día de ayer porque se anunció, la eliminación de las retenciones, tanto a lo que es el trigo, la soja, como a las carnes, hasta el 31 de octubre, pero al mismo tiempo se promulgaba la ley de emergencia en discapacidad, pero con la suspensión de su aplicación, diciendo el Congreso no dio detalles de dónde se va a sacar el dinero. Muchos decían, bueno, pero estás diciendo que vas a eliminar las retenciones, eso tiene un costo fiscal, se deja de recaudar dinero y a la par, casi en simultáneo fue el anuncio de una ley de emergencia en discapacidad que muchos diputados ya están diciendo es nulo el decreto que suspende esta aplicación. O sea, el gobierno la tiene que aplicar. Ya hizo todos los pasos, vetó, se insistió con la ley en las 2 cámaras, es momento de aplicarla de inmediato. Así que, bueno, eso es parte del debate que está recorriendo un poco el Congreso desde ayer a la mañana. Bueno, ¿qué va a pasar en un ratito, Jessy? Vamos a conectar con una comisión que tendría que estar empezando en instantes. Sí, convocada a las 12, porque hoy es un día un plenario, no una comisión. Emplazamientos, claro, que son producto de la sesión
del pasado miércoles, Claro. 17 de septiembre. La comisión, si antes estábamos siempre esperando el emplazamiento a Presupuesto y Hacienda, esta vez la sesión a la que emplazó es a Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, y tiene emplazamiento para hacer 2 plenarios de comisiones. Vamos a ver algunas placas para repasar. Decíamos, bueno, esto es producto de la sesión de la semana pasada. Y en la siguiente placa vamos a ver cuál es la comisión, el plenario de comisiones que inaugura la jornada del día de hoy, que es un plenario convocado a las 12 con peticiones, poderes y reglamentos. ¿Qué es lo que va a tratar este plenario de comisiones? Los cambios a la ley de los decretos, los DNU, que es la número 26.122, que tiene media sanción del Senado, está esperando a ser tratada aquí en la Cámara de Diputados. ¿Y qué es lo que plantea? Esta media sanción que tiene el Senado sería un cambio muy importante para la Argentina desde la reforma constitucional que incorporó, digamos, distintos mecanismos para... Ahora reconectamos con las placas porque sí, no hay problema. se fueron a negro. Y aparecí yo. Sí. Bueno, contanos entonces, Mary. No, bueno, pero Jessy, vos, más allá de las placas, porque vos las elaboraste, vos estás bien empapada de este tema. ¿Por qué es un cambio sustancial? Porque es un cambio sustancial. Hoy es muy fácil gobernar por decreto. Esa es la realidad. Esa ley es una ley del año 2006 que permitió de alguna manera darle un marco normativo a lo que está planteado en la Constitución, ¿sí? Ahora, hoy en día el Congreso puede no pronunciarse y los DNU, por ejemplo, quedan vigentes. Y con el rechazo de una... o sea, para ser rechazado, tiene que ser rechazado por las 2 cámaras. Es decir, es más difícil que una ley. Exacto. ¿Sí? Entonces ahora lo que propone esta media sanción es invertir la lógica de lo que está reglamentado actualmente por ley, que es, uno, que el Congreso sí o sí tiene que pronunciarse en 90 días. Y si no se pronuncia, el decreto cae. Es decir, todo lo contrario a lo que sucede hoy. Y después que para validar un decreto tienen que ser las 2 cámaras las que lo validen y para invalidarlo con una sola cámara alcanza, ¿sí? Por ejemplo, el DNU 70-2023 hoy está rechazado hace bastante tiempo por el Senado, pero nunca se trató en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Si estarían vigentes estos cambios que se proponen, el 70-23 estaría caído, por ejemplo, ¿sí? Que hoy no ocurre justamente porque rige esta ley del año 2006. Así que esto sería un cambio importante. Ahora, no es el día de hoy que se va a dictaminar, hoy comienza el debate. Además, aquí en la Cámara de Diputados estuvo presente este debate, hay muchos proyectos, iniciativas que se habían tratado. Hubo un intento el año pasado, no sé si, o 2 intentos el año pasado de hacer una sesión, porque había dictamen para tratar en el recinto cambios a la ley de DNU que van en el mismo sentido. Y 2 cosas que propone también la media sanción del Senado que no estaban presentes en los dictámenes de aquí, de la Cámara de Diputados, es que se puede tratar un decreto en periodo, en cualquier momento, digamos. Eso lo dejan claro, porque si, por ejemplo, hay receso, a veces el gobierno puede decir, bueno, aprovecho en un receso y meto decretos, total rigen hasta que pueda haber sesiones ordinarias nuevamente. Bueno, acá no, la media sanción del Senado dice se puede rechazar cuando el Congreso quiera, en cualquier momento, y después que los decretos tienen que ser sobre un único tema. Es decir, no podría haber decretos como el 70-2023 que tomaban muchísimos cambios de leyes, desde ley de alquileres hasta, no sé, o sea, que cada decreto hable sobre una cuestión. Sobre un tema, claro, que no pueden ser mega temáticos. ¿Sí? Claro, porque después para la hora de resistir cada una de esas leyes pasa lo del tema de tener varios dictámenes. Claro. Para ir uno por uno, o si se puede ir por uno por todos. No, que fue parte de la discusión con el DNU 70-2023. Hubo en su momento un intento de permítanos abrir el DNU para poder aprobar algunas cosas sí y algunas cosas no, que es algo que la ley no lo permite. El DNU se aprueba o se rechaza su totalidad. Claro. Bueno, al modificar lo que habilitarías es, bueno, sí, es solo un tema, entonces sí o no, y no te encontrar esta situación. Es el tema que más le importa a Martín Menem y al gobierno de acá a diciembre, que quiere evitar a toda costa que no salga, no haya una reforma de la ley de DNU, porque esto es algo que se queda
sin una herramienta, no solamente Milei, sino cualquier ejecutivo. Claro, eso te iba a decir. Yo creo que es un tema que le preocupa Y a al peronismo. todos los partidos políticos que pretendan gobernar la Argentina, porque ha sido una herramienta fundamental. Y digamos. muchísimo más en un contexto en el cual todos saben que van a tener minorías en el Congreso. El tiempo de las mayorías automáticas en el Congreso se terminó para Milei, para cualquiera que gobierne. Entonces, va a ser siempre difícil aprobar leyes. Siempre estuvo la herramienta del DNU. Bueno, ahora te vas a quedar sin una herramienta que te permite legislar vía decreto. Sí, el tema también es pensar, me parece, cuál es el riesgo de avanzar con decretos de necesidad y urgencia cuando por ahí hay una necesidad, no hay una urgencia. Por ahí, digamos, desarmar un poco para qué están diseñados eso que es una herramienta, sin lugar a dudas, que tiene un gobierno, que además es un gobierno que en general, cualquiera del color que sea, hace uso de los decretos porque es la manera que tiene para avanzar con las metas que se impone o con la forma de gobernar. Sí, pero ningún gobierno modificó tantas leyes por decreto como este. El DNU 70 fue algo que nunca se había visto. Y decretos delegados también. O sea, los decretos delegados que son los que les dio la ley bases, por ejemplo, que eso también ocurre con la mayoría de los gobiernos, ¿no? Que piden que le den facultades delegadas en alguna ley. Y con los decretos delegados tienen la misma mecánica que un DNU. Para ser aprobados o rechazados. Me estoy pensando en voz alta también, como que es interesante la parte que no se necesite tanta... O sea, es fácil avanzar por decreto que no se necesite tanto para ir en contra de ese decreto, ¿no? Como si vos tenés una fuerza que puede avanzar para gobernar en un sentido, digamos, yo no creo que sea salteando las instituciones, porque igual los decretos pasan por el Congreso, pero sí acortando tiempos o acelerando algunos procesos, bueno, que para lo mismo no sea tan complicado resistirlos. Claro. Eso parece prudente, por lo menos. Sí, y que el Congreso tenga, porque un decreto de alguna manera es, un DNU, por ejemplo, o un decreto delegado es legislar cuando esa facultad la tiene el Congreso. Entonces es legislar desde el Poder Ejecutivo por encima del Congreso. De alguna manera, lo que intenta reponer este cambio, me parece, es tratar de decir, bueno, que el Congreso pueda ejercer un control en ese caso y que pueda pronunciarse. Por eso es prudente. Ahí, lo que sí me hace ruido es una ley muy restrictiva respecto a los DNUs, porque no es que solamente, como contaba Jessy, te establece un límite de tiempo en el cual vos tenés que tratarlo sí o se cae, sino que te establece la bicameralidad, que es que tienen que aprobarse en ambas cámaras. Es decir, lo limita por los dos lados, por la cantidad de cámaras que se necesita que se apruebe y por el tiempo que vos tenés para tratarlo. La herramienta del DNU un poco va a desaparecer, porque es casi como avanzar vía una ley, porque si vos necesitas aprobar en las dos cámaras, no hubiese necesitado emitir un DNU, tal vez sí para sacarlo en el momento de urgencia. Entonces, yo prestaría atención a ver qué tan algunos sectores del peronismo qué tan cómodos se sienten con esto. Hubo una decisión en el momento de quitarle la herramienta a Milei, pero que cualquier otro, si se imaginan siendo gobierno en el futuro, es una herramienta difícil para sí, porque vos decís que casi, digamos, pierde fuerza el motor por el que se utiliza un decreto de necesidad de urgencia. Claro, porque va a tener las características de una ley, que es lo que también le estaba reclamando la oposición. No puede ser que una ley requiere la aprobación de dos cámaras, pero un DNU no. Bueno, es una tensión que va a existir y que, de vuelta, es una ley particularmente restrictiva, además. Claro. Bueno, pero lo que pasa es que, en todo caso, me parece que la discusión anterior es frente a qué calidad de democracia nos encontramos, qué tanta independencia de poderes existe, por qué también muchas veces se discute tanto, por ejemplo, quién debe ser la autoridad de una Cámara, aun cuando no tengas mayoría sobre ella, que esta es una discusión que tuvo este Congreso de la Nación y que casi que hay ustedes que recorren mucho más los pasillos parlamentarios explicaban que es casi como que va de suyo, que un gobierno tiene que poder presidir ambas cámaras. Pero también es para cuestionarse y para pensar esto. Sí, eso decís, ¿qué tipo de democracia? Nosotros en la Argentina es una democracia muy presidencialista. Claro. El DNU es una herramienta muy presidencialista.
Esto sería la lógica más parlamentarista, si querés. Bueno, Claro. pero que me parece, y sobre todo a la luz de lo que estás diciendo vos, que es un Congreso que cada vez está más fragmentado sobre el que, no los que van a venir, digamos, la manera también en la que se ha repartido el calendario electoral vuelca a esta realidad, porque no es solamente por ahí el resultado de que ya no existe el bipartidismo como tal, que como en otras épocas existía, entonces ahí tenés la mayoría, la minoría y punto, se terminó, era más fácil, unitario, Claro. federal, no será más fácil todo. O no sé si era más fácil, eso es una apreciación que medio torpe de mi parte, no sé si era más fácil o más difícil, no importa. El asunto es que también vos acá tenés que el Congreso se constituye antes, o la conformación del Congreso se constituye antes que se constituye el presidente de la nación o la fórmula presidencial, porque vos en el medio tuviste que ir a las urnas 3 veces. Pero el Congreso se conformó antes. Claro. Entonces, después también diste la venia para que las autoridades, por lo menos de la Cámara Baja, estuvieran en manos de la Libertad Avanza cuando no era la mayoría, pero también entendiste que eso era una forma de darle constitucionalidad y gobernabilidad, no sé si constitucionalidad, porque todo hubiera sido constitucional, pero sí gobernabilidad a este presidente. Sí, es como que Y bueno, frente las cosas cambian. frente a un régimen que tiene mucho peso, la figura presidencial, como decía Mary, de alguna manera también es, bueno, qué peso tiene el Congreso, donde además está la posibilidad de, frente a un determinado gobierno, a mitad de término, de alguna manera cambiar la composición del Congreso. De hecho, hay incluso hasta Cristina Fernández dijo, bueno, quizás hay que votar cada 4 años, no cada 2. Ahora, lo que da la posibilidad de votar cada 2 años, la composición del Congreso es, si la persona no está muy conforme con la dinámica que tiene el gobierno, tiene una posibilidad de expresarlo a la mitad de término o de validarlo, ¿no? O sea, entonces también, de alguna manera, este tipo de iniciativas legislativas obligan, o sea, frente a la fragmentación que hay, que refleja un poco la sociedad también, ¿no? O sea, es eso. Invito a los diputados, si se quieren ir sentando, así en unos minutos damos comienzo a la reunión.